¿Alguna vez te has puesto a pensar en que estás completo? ¿En que tienes 2 brazos, 2 piernas, en que puedes ver y escuchar y realizar todas tus actividades diarias? Muchas veces no somos conscientes de todo lo que somos capaces de hacer de forma automática. Ahora imagina que no tienes un brazo o una pierna, o que no puedes ver o escuchar. Momentáneamente nos parece terrorífico pensarlo. Sin embargo, ahora imagina que naciste sin brazos y sin piernas. ¡Wow! Cuesta creerlo, ¿no te parece? ¿Cómo harías tus actividades diarias? ¿Cómo comerías? ¿Te bañarías? ¿Irías al baño? ¿Trabajarías o estudiarías? ¿Cómo te moverías de un lugar a otro? Piensa un poco. ¿Cómo serías visto por la gente? ¿Serías rechazado? Dependerías de alguien todo el tiempo para hacer gran parte de tus actividades diarias. Y si nos vamos más lejos, ¿crees que alguien se casaría contigo? Nunca podrías abrazar a tu esposa o esposo, a tus hijos, a tu familia y amigos. Nunca podrías correr, caminar, manejar, y la lista podría seguir y seguir. Nada más de imaginarlo nos aterroriza la idea. Podrías pensar que tendrías una vida tan miserable que sería imposible de soportar. Sin embargo, te mostraremos un hombre que nació sin brazos y sin piernas y encontró la dicha de vivir con la gracia de Dios. Su nombre es Nicholas James Vujicic, un hombre australiano que se ha convertido en conferencista, autor de varios libros y graduado en contabilidad y planificación financiera. Está casado y tiene 4 hijos. Nick ha dado más de 2,000 discursos, ha viajado a más de 50 países e inspirado a millones, además de conocer a 10 presidentes y congresos, escribir 6 libros y haber recibido cientos de reconocimientos en todo el mundo. El primer libro de Nick es su libro más vendido y se ha traducido también a más de 30 idiomas. Fundó una organización sin fines de lucro, Una Vida Sin Límites, para apoyar a personas con discapacidad, así como el nombre de su libro y su organización. Su vida no tiene límite alguno a pesar de su situación. Esto quiere decir que su fe y convicciones le han permitido encontrar propósito y razón a su vida y sufrimiento. ¡Qué impresionante!, ¿no lo crees? Tal vez te preguntes, ¿cómo Nick consiguió darle sentido a tanto dolor? ¿Cómo consiguió ser quien es y encontrar tanta plenitud y fuerza para superar tantas barreras y límites todos los días? Primero, tratemos de entender qué es el sufrimiento. Elizabeth Elliot, una mujer misionera que perdió a su esposo en el Ecuador tras ser asesinado brutalmente por los indios Aucas, a los cuales intentó evangelizar, dijo la siguiente definición: el sufrimiento es tener lo que no se quiere o querer lo que no se tiene. Ahora, a pesar de la complejidad que pueda tener el tema, esta definición es sencilla y engloba todo lo que involucra algún tipo de sufrimiento. ¿Quién no quisiera tener una vida perfecta? ¿Y quién no quisiera no tener que sufrir ningún tipo de dolor, ya sea el dolor de muelas o el que produce la pérdida de alguien amado? Bien, probablemente aún tienes una pregunta que parece no tener respuesta. Pero, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué existe el dolor? A decir verdad, no es tan sencillo dar una respuesta al porqué del sufrimiento. Pero todos sabemos que esto comenzó hace muchísimo tiempo ante una libertad que le fue dada a los seres humanos. Cuando Dios creó al hombre, le dio la libertad entre elegir amarlo o desafiarlo. Lamentablemente, de forma egoísta, Adán y Eva eligieron desafiarlo.
El hecho de vivir de una manera egoísta, abusando de aquel libre albedrío que nos fue otorgado, nos vuelve criaturas mal adaptadas al universo y a sus establecimientos, haciéndonos horrorosos no solo para Dios, sino también para nosotros mismos. Y no es que Dios nos haya hecho así, simplemente es consecuencia de nuestras acciones y decisiones. En algún momento, la pregunta del por qué existe tanto sufrimiento, ya sea en nuestra vida, en nuestra familia o en el mundo, es inevitable. Vemos tanta miseria y dolor que nos rodea y cuestionamos cómo un Dios tan amoroso puede permitir todo esto. Pero, ¿no será que estamos teniendo una perspectiva errónea de lo que conlleva el sufrimiento? Lamentablemente, tenemos la idea de que lo bueno y lo divertido no son compatibles. Vivimos ante la idea de que todo lo que se puede disfrutar es inmoral, ilegal o daña a nuestro cuerpo, como aquella comida sabrosa que engorda. Quisiéramos vivir una vida llena de satisfacción, en donde el sufrimiento no existiera y la vida fuera tan plena que se nos complaciera en todos nuestros deseos. Pero imagina, qué lugar tan horrible sería el mundo, ya que desaparecería aquello que corrige al hombre de sentirse independiente, demasiado importante y satisfecho. El ser humano sería absolutamente intolerable si nunca sufriera. Pero si Dios es amor, ¿por qué sufrimos? Buena pregunta. Sin embargo, la respuesta es sencilla. Dios no tiene la culpa de nuestro dolor. Pero, ¿por qué parece que no hace nada? O por el contrario, ¿deja que nos pasen cosas dolorosas? Para comprenderlo, es importante que no perdamos de vista al pecado y sus consecuencias, que son el producto de nuestras decisiones, las cuales nos generan mucho dolor y sufrimiento. Por otro lado, es relevante comprender que la idea de amor actualmente está muy rebajada por la idea de complacer u obtener algo de otro. Sin embargo, esto no es amor. El que ama no piensa en sí mismo. El ejemplo más sublime es Jesús, quien se entregó por nosotros sin siquiera merecerlo, para darnos libertad en la cruz. Y Dios, quien lo entregó como sacrificio por ti y por mí. Ahora, si analizas, el dolor en sí mismo es inevitable. La vida es así. Dios no quita nuestro dolor, sino más bien nos ayuda en nuestro dolor, porque el dolor es el que nos orilla a buscar ayuda. C.S. Lewis decía, Dios nos susurra en nuestra conciencia, nos habla en nuestras alegrías y nos grita en nuestro dolor. Dios puede hablarnos a través del dolor con el fin de que corramos a su cruz. Dios es amor y porque nos ama, no desaparece el sufrimiento de nuestra vida. Él sabe que es inevitable y la diferencia no está en que suframos menos. Lo que importa es cómo aprendemos a vivir con el dolor y aceptar que Dios es bueno al dejarlo en nuestra vida, siendo una forma de amarnos. La misma naturaleza muestra la belleza del fruto del sufrimiento. Algunas aves, como las barnaclas cariblancas o las águilas, obligan a sus polluelos a brincar desde lo alto de sus nidos para que ellos aprendan a sobrevivir y a volar. Parecieran muy crueles, ¿no lo crees? Sin embargo, es parte de la supervivencia de estas especies. Lo mismo ocurre en la vida. Tenemos que aprender a volar y remontarnos sobre las dificultades que experimentamos cada día. En pocas palabras, si Dios no nos amara verdaderamente, no existiría el dolor en nuestra vida. La manera de actuar de Dios es un misterio, pero ten la certeza de que siempre actuará por amor y con un propósito. Muchas veces vivir circunstancias difíciles y de sufrimiento puede ser un tiempo y proceso muy complicado y que muchas veces no comprendemos. Pero lo que importa es la actitud y la forma en la que reaccionamos ante aquellas circunstancias adversas. No son las experiencias que vivimos las que nos cambian, sino nuestra respuesta ante aquellas experiencias.
Si solamente nos autocompadecemos y comenzamos a quejarnos, amargados y enojándonos contra Dios por aquellas adversidades, jamás podremos visualizar el propósito de Él en todo ello. En cambio, ¿por qué no aceptamos la situación con humildad y confiamos en Dios, que nos ama y que tiene todo en control, aunque todo parezca oscuro y sin sentido, sabiendo que algún día lo entenderemos? Tal como dice Nick en su libro, podrás encontrarte con momentos difíciles, podrás caer y sentir que no tienes la fuerza para levantarte. Yo conozco esa sensación porque todos la hemos experimentado. La vida no siempre es fácil, pero cuando nos sobreponemos a los desafíos, nos hacemos más fuertes y agradecemos las oportunidades que se nos han presentado. Cada pérdida se puede convertir en una experiencia que construya y fortalezca tu carácter. Anteponerse a las situaciones es una manera de ser agradecidos y confiar en Dios. Es justo ahí, en nuestro dolor, cuando llegamos a conocerle como aquel que se compadece de nuestra flaqueza y debilidad, y nos extiende su mano sabiendo que Él conoce cada centímetro del sufrimiento. Solo nos resta aceptar su voluntad y hacer lo que nos toca, ya que tener fe, creencias y convicciones es una gran cosa, pero tu vida se mide por las acciones que realizas en base a ellas.